Dios los bendiga muchísimo. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y continuar estudiando juntos este hermoso par de libros que estamos viendo de manera unida, los libros de Esdras y Nehemías. El día de hoy vamos a ver un tema que es haciendo planes para Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a exponer su palabra. Padre bueno, gracias por lo que tú nos has enseñado a través de tu escritura, Señor. Cuánto necesitamos aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos enseñes a planear de una manera adecuada, a poner nuestras vidas de una forma que te agrade, Señor, y que podamos actuar ordenadamente, Señor, y como tú lo enseñas en tu palabra. Instruye nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos a tener un camino claro para llegar a un fruto real, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Proverbios 16:3, de manera introductoria, vamos a ver un pasaje que invita a ordenar nuestros caminos delante de Dios. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando dice el pasaje encomienda, quiere decir que antes de que tú hagas esas obras o esos planes o esas ideas, las pongas delante de Dios. Esto es, lo que tú tienes en mente, lo estructures, lo ordenes, se lo presentes a Dios de una manera lógica. Y se refiere a que tú hagas una planeación y la pongas delante de Dios. Y cuando tú pones esa planeación, eso que tú pretendes hacer, mis obras, Dios, lo que yo pienso hacer en mi vida, en este tiempo, el año que viene, en 5 años, en 10 años, en 20 años, a corto, mediano y a largo plazo, yo lo pongo delante de ti, Señor. Y lo encomiendo contigo. Y entonces Dios bendice esa planeación, Dios bendice esas ideas y te ayuda y te comparte y te motiva y te da aún más, como cuando un hijo viene con su padre y le dice: oye, tengo pensado hacer esto. Y entonces el padre o la madre escuchan al niño y le empiezan a dar sugerencias: le deberías hacer así o asado, y lo empiezan a ayudar para que ese plan que él tiene le salga aún mejor. Así la Biblia nos dice, porque Dios es bueno, porque Dios desea lo mejor para nosotros: pon tus planes delante de mí y yo voy a afirmar tus pensamientos, yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a ayudar a que esos planes salgan de una manera correcta. Y precisamente esta situación o esta invitación que hace la Biblia de hacer planes para Dios, que nuestras ideas sean ordenadas y que las presentemos delante de Dios para que Él pueda venir y nos bendiga, es algo que Nehemías y Esdras hicieron abundantemente y por eso tuvieron mucho fruto. Y quisiera hacer el énfasis en esta ocasión de la planeación que ellos tuvieron y cómo Dios les bendijo en esa planeación al estar estudiando estos libros de Esdras y Nehemías. Vamos a en particular tomar el ejemplo de Nehemías, quien desde el inicio acompañó su carga de oración y de una planeación adecuada. Retomando Nehemías capítulo 1, verso 11, vamos a hacer énfasis en las verdades que ya hemos mencionado, pero ahora en la parte de la planeación. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y hablamos esto cuando hicimos énfasis en la oración. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y hablamos cuando iniciamos explicando la oración, como todo inició de una manera orando Nehemías a Dios, y cómo mientras él oraba organizaba sus ideas delante de Dios y le presentaba sus planes. Encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, en donde tú pones tus caminos a Él y Él viene y te bendice y te ayuda. Aún la Biblia dice que nosotros somos mayordomos para Dios, es decir, que Él nos ha dado medios, nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerzas, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado una familia, nos ha dado muchas cosas y en realidad todo lo tomamos de Él, por lo tanto lo debemos de administrar de una manera adecuada para darle cuentas a Él. Por lo tanto hay que planear y hay que ordenar las cosas. Y entonces, recordando cómo fue esa oración de Nehemías, vamos a hacer énfasis en el tiempo que él tomó. Nehemías 1:1. Gracias. Dice la Biblia: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital
del reino. Aquí vemos cómo inició el libro y te dice que era hijo de Acalías, pero te dan un dato interesante. Era el mes de Quisleu. Ese mes de Quisleu, cuando le sacas la equivalencia, está ubicado, depende el momento, pudo haber sido entre noviembre y diciembre, de la forma en la que nosotros llamamos a los meses el día de hoy. Entonces, cuando él dice que estaba en el mes de Quisleu, depende en qué día del mes estuviera, el momento en el que él empezó a orar y a presentar sus ideas y a encomendarlas delante de Dios, fue en lo que sería actualmente entre noviembre y diciembre. Y él estuvo orando mucho tiempo, pero no solamente orando, sino también planeando esas ideas que él tenía para Dios, el deseo de que Dios le permitiera reedificar una ciudad, el poder volver a levantar los muros, a levantar el templo y demás. Él las fue presentando y fue organizando. Y planear quiere decir que tú empiezas a decir dónde yo estoy ahora, dónde yo quiero estar y qué yo voy a hacer para alcanzar esa meta a donde yo quiero llegar. Y entonces empiezas a poner un proyecto delante de ti para alcanzar esa meta, que es un esfuerzo único con el cual tú vas a alcanzar ese objetivo. Y dentro de ese esfuerzo único pones una seriación a las actividades que necesitas para llegar a esa meta. ¿Qué pasos tienes que dar? ¿Qué te va a costar dar esos pasos? Si necesitas ayuda de otras personas, si necesitas dinero, si necesitas tiempo. ¿Cuánto tiempo? Siempre una buena planeación está ligada al tiempo. Porque cuando tú dices, bueno, yo voy a ir a tal lugar, tienes una idea de cuánto tiempo voy a emplear, cuánto esfuerzo, cuántos medios. Y si tú empiezas a organizar las cosas para prever el futuro de una manera adecuada, entonces normalmente alcanzas los objetivos y te va bien. Pero si lo haces todo de una manera desordenada, no consigues nada y no viene ningún objetivo cumplido. El irresponsable no planea nada, todo lo improvisa, no termina nada, empieza algo y luego se desanima y no le sale nada bien. Pero la Biblia nos enseña que pongamos nuestras ideas delante de Dios y tengamos fe, porque cuando tienes fe como la tenía Nehemías, empiezas a decir, Dios me va a llevar a Judá. Y Dios va a volver a permitir que Judá renazca de nuevo, porque Él lo prometió. Por lo tanto, ya que está su gracia y está su promesa, y porque yo estoy orando, y Dios desea darnos esa bendición, entonces voy a empezar a ordenar las actividades que son necesarias para alcanzar ese objetivo. ¿Y qué ves ahí? Fe. Tenía fe. Tenía confianza en que Dios le iba a dar el resultado, por lo tanto empieza a ordenar su mente y a estructurar las cosas para alcanzar el objetivo. Como no vino la respuesta de manera inmediata, podía entonces organizar sus ideas, consagrar su corazón y actuar con Dios de una manera abierta, volver a orar y empezar a apuntar lo que él requería. Nehemías 2:1, la primera parte del verso, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Aquí ya hablamos de que empezó en el mes de Quisleu y después aquí habla de otro suceso que fue en el mes de Nisán. No fue un hecho inmediato después de otro, sino que fue en otro mes, en el mes de Nisán. Y cuando sacas la equivalencia de ese mes de Nisán en los meses actuales, depende del día en el que estuviera ese evento, pues pasó aquel hecho que vamos a ir narrando entre marzo y abril. Entonces ya vimos que él inició orando entre noviembre y diciembre. Y el siguiente evento pasó entre marzo y abril. Y si le cuentas, entre noviembre y marzo, o diciembre y abril, pues hay 4 meses. Entonces, Nehemías estuvo 4 meses orando a Dios. Orando y poniendo sus ideas en orden. Y planeando las cosas de una forma lógica, ordenada, de tal manera que iba estructurando todo lo que él necesitaba, iba ordenando, iba organizando, iba planeando. Y cuando finalmente pasó aquel evento en el que él le presentó al rey su solicitud para que pudiera ir y reedificar Jerusalén, tenía una mente estructurada, tenía una mente organizada y se reflejaba la planeación que él había hecho. Nehemías 2, versos 5 al 6, vamos a leerlo, dice: y le dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé un tiempo. Y aquí obviamente Nehemías tenía una planeación clara, porque puso una meta clara. El que quiere conseguir algo sabe qué va a conseguir, no está a la deriva, no está así como navegando en el mar sin saber a dónde va, sino sabe a dónde va. Y la meta clara que él tenía es: yo quiero reconstruir Jerusalén. Esa es mi meta, ese es mi objetivo, quiero reconstruir Jerusalén. Y también algo muy importante es que el rey le dijo: bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? Y Nehemías fijó un tiempo. No es que yo voy a alcanzar una meta y que no le pongas un tiempo, sino que precisamente porque es algo importante, porque es algo estructurado, porque es algo ordenado, organizado, le voy a poner un tiempo. Un planeador le pone siempre una fecha límite a las cosas que debe de alcanzar. Por ejemplo, si un joven quiere estudiar una carrera profesional, entiende y ve el curso que requiere para alcanzar su grado de ingeniería o licenciado en algo, lo que él desee, o ser doctor, y sabe, bueno, cuánto tiempo necesito para alcanzar ese título profesional, y ya va a la universidad, ve si son 4 años, 5 años, o el tiempo que sea según la profesión que él está estudiando, pero sabe cuánto tiempo, y empieza a hacer ese proyecto de alcanzar su título profesional considerando el tiempo. Pero cuando después pasan 10, 12, 15 años y sigue en la universidad y no sale de ella, pues ¿qué dices tú? Realmente no está haciendo un esfuerzo por alcanzar ese objetivo, está perdiendo el tiempo y no se está esforzando. Entonces, Nehemías tenía claro su objetivo, tenía claro lo que él iba a alcanzar, y empieza a ofrecerle al rey su petición. Y el rey le dice: bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? Y él tenía todo organizado, todo planeado. Y su petición fue hasta riesgosa, si tú quieres, o aguda, porque podría ser interpretada como después, más adelante lo atacaron, que tú quieres hacer una sedición, que tú quieres levantar los muros, que tú te quieres dividir del rey, que quieres empoderarte, y empiezan así muchas calumnias, y podría él tener riesgos. Pero finalmente, cuando alguien planea para Dios y tiene fe, asume los riesgos, ordena las actividades y empieza a hacer aquellas cosas que son necesarias para llegar a la meta. Entonces, él lo hizo, le puso el tiempo, pero no solamente el tiempo, también le puso un plan económico claramente al rey de lo que él requería para llegar a fundar esa ciudad. Nehemías 2, versos 7 al 8 dice: además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Aquí estaba Nehemías siendo osado. Y Nehemías va y le pide al rey, pero una persona organizada no nada más le dijo: ay, pues hay unos árboles que corten y que me las manden, ahí como tantos kilos de madera. No, él sabía cuánta madera requería, calculaba el precio, sabía lo que él necesitaba, y había escuchado a su amigo que había venido de Jerusalén, que sabía cuántas puertas había, que le describió cómo estaban las puertas a fuego, se puso a contarlas, se puso a hacer planes, a ver la puerta de acá, la de tal lugar, cuántas son, cómo estaba el templo, cuánta madera, de qué tamaño era la puerta, y empezar a sacar el área de la puerta y cuánta madera necesitamos para cada puerta, y luego por el número de puertas empezar a hacer una planeación, de tal manera que ya sabía cuánta madera requería, cómo estaban los muros, qué necesitaba él para poder edificar todo eso. Y decía: yo necesito que el rey le dé cartas. El rey no iba a andar redactando las cartas. Nehemías tenía que redactar las cartas, decirle qué carta, a quién, darle todo digerido al rey para que él nada más pusiera la firma y el sello real, y entonces los gobernadores actuaran como el rey había dicho, en darle madera, darle permiso, darle una guardia y darle aquello que fuera necesario para que él pudiera edificar Jerusalén. Pero no es que Nehemías lo hubiera dicho así como nada más de una manera improvisada: pues hay nada más ahí tantos caballos con madera. Ya no, estaba todo ordenado y bien planeado para que no se quedara sin recursos. Entonces, en esos 4 meses que estuvo, del mes de Quisleu al mes de Nisán, Nehemías estuvo ordenando sus ideas,
estuvo orando, estuvo confirmando en el corazón que era el sentir de Dios el que Él reedificara Jerusalén, y estuvo rogando a Dios y anotando lo que necesitaba. Y cuando el rey, porque Dios lo motivó, cuando ya estaba listo Nehemías, Dios abrió la puerta. Y Dios abrió la puerta y el rey le dijo: oye, ¿qué te pasa? Y aquel diálogo que ya hemos visto juntos. Y entonces él le dijo todo lo que él requería, porque estaba ordenado y bien planeado. Cuando finalmente Nehemías llegó a Judá, lo primero que hizo es, con un pequeño grupo, revisar el estado de las cosas. Y no actuó en nada de una forma visible a los hombres, sino lo primero que hizo fue seguir haciendo lo que estaba haciendo, que es planear la obra de Dios. Nehemías 2, versos 11 al 13, la primera parte del 13 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. O sea, él había oído a su amigo que le estuvo describiendo cómo estaba Jerusalén. Pero ya llegando, a lo mejor dijo Nehemías: pues quizás no entendí bien. Quizás no estaba bien mi planeación, quizás eso que yo traía, ¿nos irá a alcanzar la madera o no nos irá a alcanzar? ¿Habré cometido algún error? ¿Será suficiente material o no será suficiente material? Entonces él mismo fue con sus ojos a ver si su plan estaba adecuado. Dice que él era el que llevaba la cabalgadura, que no llegó y abrió los planes con nadie, sino llegó a afinar su plan, a ver si es suficiente, a ver si es lo adecuado. Tenía que callar para pensar, para planear y después presentarle a los demás de una manera ordenada su plan. Un verdadero líder primero hace y estructura las cosas y después, ya que estén ordenadas, se las presenta a los demás. Cuando sabía lo que iba a hacer, ya lo tenía todo ordenado, pasó de una forma clara al resto del equipo la carga. Nehemías 2, versos 17 al 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. O sea, lo que hizo Nehemías fue plantear su plan con los demás. Miren cómo está todo este oprobio que tenemos. Vean cómo ya llevamos décadas con los muros caídos, cómo ya no hay alabanza a Dios en ese templo, cómo ya no hay quien adore a Dios en esta ciudad, y estamos en debilidad y pueden venir los enemigos y nos pueden tomar y asaltar, pero no es que siempre vamos a estar así. Los empezó a motivar. Miren Dios cómo me abrió las puertas con el rey, miren toda la madera que me dio, miren todo el dinero que tenemos, podemos reedificar una ciudad. Les empezó a motivar, les cambió la mentalidad. Ya no estemos más en oprobio, es tiempo de levantarnos, es tiempo de actuar, es tiempo de trabajar. Y entonces un buen líder inspira a los demás, motiva a los demás para que empiecen a agregarse a ese plan que Dios puso en el corazón de Nehemías. No era un tirano donde llegaba y exhortaba a todos y los cuadraba y empezaba ahí a sentarlos y a decir muchas cosas y amenazarlos, y si no eres cristiano y no esto y lo otro, sino él iba y motivaba y enseñaba y daba fe y les dijo: así como Dios me bendijo con el rey, Dios te puede bendecir a ti, y mira, con esta madera y con esto que traje vamos a edificar juntos a Jerusalén. Y para poder administrar adecuadamente los recursos, él junto con Esdras empezaron a realizar un censo en la población. Esdras capítulo 8 versos 1 al 2 dice un ejemplo de los conteos que hubo. Estas son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Finés, Gerzón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atus. Y entonces veía a Israel como una nación, pero también tenía cuidado personal, persona a persona. Sabía
familia por familia, y aún de las familias de aquellos hijos de Finés, aquel sacerdote celoso, del cual ya hemos hablado en explicaciones y enseñanzas previas, cómo estaban sus hijos o los hijos de sus hijos, y la familia fue viniendo y venían de regreso después a adorar y a exaltar a Dios y a levantar de nuevo Judá. Y empezaba a tener cuidado, persona a persona, con su nombre, con su familia, los de esta familia, los de esta otra familia, cuántos son, quiénes son de esta familia, de otra familia, cuántos hombres hay ahí, cómo podemos trabajar. Y teniendo ordenado todo y en un censo adecuado, podía empezar a distribuir las cosas de una manera ordenada en todo el pueblo. Dios le estaba dando sabiduría para que pudiera guiar de una forma adecuada, clara, a los demás. Y como parte de la planeación, se deben delegar las actividades a personas de acuerdo a su característica, al fuego que tengan y a cómo son ellos. Nehemías 7, versos 2 y 3, vamos a ver un ejemplo. Dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Y entonces empieza a poner a personas adecuadas. Recuerda en el contexto que había muchos enemigos, que había oposición, que había amenazas, que había deseos de los enemigos de saltar en contra de ellos, de venir, de vengarse, de conquistar. Y entonces necesitaba a personas que fueran ideales en los lugares más peligrosos, como en esta situación de vigilar las puertas, de que las atrancaran, de que no las abrieran hasta que hubiera luz, para que pudiera estar el sol y pudiera ser más claro defenderse si venía un ataque, y después de que dejaran pasar al que necesitaba pasar, cerraran las puertas y las atrancaran, y los tenía por turno, los tenía organizados. Y algo que me llama mucho la atención es que le llama a mi hermano Hanani, al que era su amigo, al que era su hermano, pero no porque fuera su amigo o su hermano, alguien muy cercano, es que lo pone en una posición de autoridad, sino por el corazón que ese hombre tenía. Dice: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. A Hanani y Ananías, a ellos que fueron jefes de la fortaleza, a los que tenían a los hombres fuertes, a los que eran personas aguerridas, que no se acobardaban, que no iba a llegar un enemigo ahí a intimidarlos y ellos iban a estar ahí todos apocados. Ay, no, pues ya nos van a conquistar, no, pues para que no nos maten, y pues no, mejor sí vamos a ceder con lo que ellos quieran. No, puso un león ahí de verdad. Y entonces a ese hombre, que era un hombre de verdad, ¿cómo hacen falta esos hombres el día de hoy? Dice: porque este era varón de verdad. No un hombre todo cobarde, todo temeroso, todo ahí lleno de miedos, que no podía tener seguridad delante de los demás, sino un hombre de verdad. Y ese hombre de verdad es el que nos va a cuidar. A una fiera, a un hombre que sea un león y que pueda defender de todos esos que nos quieren hacer daño, y que pueda entonces cuidar a los demás. Y puso, de acuerdo al carácter y al perfil de cada persona, en el lugar ideal a un equipo que pudiera perseverar en medio de la oposición. Así, persona a persona, todos fueron bien coordinados, teniendo actividades de una forma adecuada. Nehemías 12, versos 24 al 25, vamos a ver otro ejemplo. Dice: los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas, eran los porteros de la guardia a la entrada de las puertas. Y aquí vemos un ejemplo, un grupo de personas en el ministerio de la alabanza, pero bien organizado. Todos estaban ahí, requerían preparación, oración, liderazgo para guiar una alabanza a Dios, para estar unidos en el espíritu, y se encargaban unos del grupo de alabanza, otros de las puertas. Implicaba responsabilidad en la seguridad, para que todos estuvieran bien cuidados y para que no hubiera ningún muerto o algún hermano que se perdiera, pero también en cuanto al fervor y el amor y la consagración para alabar a Dios de una manera adecuada. Entonces iba formando equipos de acuerdo a las actividades.
Las actividades eran delegadas y también eran supervisadas. Nehemías 13, versos 9 y verso 11 dice: y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, les dijo: vayan y limpien, hagan volver las cosas, etc. Y luego vio que no hicieron nada. Y entonces, ¿qué hizo? Los reunió, les llamó y les dije: oye, ¿no les habíamos quedado que iban a limpiar, iban a poner los utensilios, iban a estar haciendo la ofrenda, el incienso? ¿Por qué está todo tirado? ¿Por qué no tienen todo ordenado? ¿Por qué están de flojos o evadidos y no están haciendo aquello que deben de hacer? Entonces, ¿qué hacía Nehemías? Decía una actividad, daba una instrucción y luego revisaba si esa instrucción que dio había sido hecha o no. Porque un curso de liderazgo te dicen: una instrucción dada, no supervisada, no sirve para nada. Eso le dicen a alguien que está dirigiendo a otros. Entonces tú debes de dar la instrucción y debes de ver que eso que dijiste se haga y cómo se hizo. Si no, ¿para qué das la instrucción? Así Nehemías lo hacía. Les decía qué hacer, y si no lo hacían, los reunía y los exhortaba y hacía que pasaran las cosas necesarias para alcanzar el objetivo. La planeación estaba hecha a detalle, aún en las cuestiones materiales. Estaba claro qué es lo que recibían y quién entregaba. Por ejemplo, en Esdras 1:8 viene un ejemplo interesante. Dice: los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y aquí este es un milagro increíble, que Dios les da de regreso los objetos que de manera solemne habían guardado y fueron tomados muchos años antes del templo, y los sacaron por orden de Ciro y los dieron, el tesorero, y empezaron por cuenta a dárselo al príncipe de Judá. Y le empezaron a decir: mira, todos estos tesoros que tomamos y hace 70 años se robaron del templo, y los tenían ordenados, y vaya que Dios los bendijo para que eso lo hicieran. Uno por uno se los regresaron por cuenta. Mira, ven, esto, este otro, esto que es de oro, esto es de plata. Se los fueron regresando por cuenta. De tal manera que ese Sesbazar, que probablemente es el nombre caldeo que le dieron a Zorobabel, que significa alegría en la aflicción. Y vaya que tuvo alegría en la aflicción, porque estaban afligidos y dolidos después de haberse quedado sin lugar para adorar a Dios y demás. Pero fue y buscó a Dios, buscó la gracia, como lo hicieron Esdras y Nehemías. Y entonces el emperador le ordenó al de los tesoros: a ver, a ese hombre Zorobabel o Sesbazar, ve y dale todo lo que era de ellos, se los regresas objeto por objeto, para que lo puedan tener de vuelta y puedan ir y adorar al Dios del cielo. Y después de que fueron recibidos esos objetos, se administraron con el mismo cuidado en todo momento. Esdras 1, versos 9 y 10 dice: y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo lo hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. O sea, recibí todo esto, vamos a hacer una lista. No era: ahí te mando un tambache de artículos y los ponemos ahí en un costalito y ya todo desorganizado. No, a ver, vamos a sentarnos con el de los tesoros y vamos a escribir: a ver, un tazón de oro, escríbele 1, el siguiente 2, lo recibo, lo veo, lo volteo, me fijo que esté bien, lo guardo con la dignidad, con el cuidado adecuado. Era el tesoro del templo de Dios, y por lo tanto le voy a poner mucho cuidado, porque es para Dios y es de Dios. Y taza por taza, muchos utensilios, cuchillos, todas las cosas que habían sido sagradas e inspiradas antaño a hombres que Dios les dio espíritu y sabiduría en la época de Salomón para poder hacer tantas cosas increíbles, fueron regresadas de una manera adecuada. Entonces hay versículos que te dicen las cantidades objeto por objeto y versículos que te dicen el resumen de ellas, pero el caso es que había un cuidado, detalle a detalle. Al flojo no le gusta ver los detalles. Al flojo le gusta ver todo, si se cayó un tazón, ya qué importa. No era así. Era: cuéntalos, vélos, ordénalos. Lo que recibimos de Él lo vamos a poner, lo vamos a cuidar con todo celo, con todo cuidado, y nos lo vamos a llevar. Y sabemos cuánto llevamos aquí, y esto que llevamos aquí en esta lista va a entrar al templo y va a estar
cosa por cosa en el lugar adecuado. Y le vas a dar un uso a cada una de estas para que pueda ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces empezaron a tener mucho celo y mucho cuidado en toda esa planeación. Y como todo estaba planeado, se podían dividir las actividades de una forma ordenada, de una manera adecuada, como más conviniera en las cuestiones materiales, en el entender cómo era cada persona. Vamos a ver otro ejemplo. Nehemías 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Aunque sea sumo sacerdote, se puso a edificar. Y ahí tenías al personaje religioso más importante haciendo actividades de albañil, pero era necesario, o haciendo actividades de carpintero para poner las puertas. Y a lo mejor no era su oficio, o no lo sabía hacer, o no era muy diestro, pero estaba trabajando. Y qué importante es que cualquier persona que quiere servir en el reino esté dispuesta a hacer todo. Porque Jesucristo dijo que para ser dignos de Él tenemos que poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Y al poner las manos en el arado se refiere a un trabajo de estar dispuesto a labrar la tierra, de estar dispuesto en una actividad que pueda cansar, que sea de esfuerzo, que sea necesaria, pero que sea importante para el reino y no mirar atrás. No acobardarte, no decir, ay, como que no es actividad para mí, ay, como que yo no debería de hacer esto, como que yo tengo una dignidad superior, como que yo, ¿cómo voy a hacer esto o lo otro? Pero la Biblia nos enseña de personas como Pablo, por ejemplo, que era apóstol, que es el rango más alto de autoridad que hay en la iglesia, después de Cristo, obviamente. Cristo es el jefe supremo de la iglesia y a Él nos debemos, es nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro fundamento, nuestra piedra preciosa. Pero después de Él están los apóstoles. Y Pablo, a pesar de ser apóstol, no decía, ay, estoy envanecido. No, yo estoy aquí para que me mantengan y me digan y no sé qué. No, él ponía las manos, se ponía a coser, se ponía a trabajar y hacía lo que fuera necesario para el reino. Así estaba ese sumo sacerdote. Necesita que sea albañil, yo voy a ser albañil. Y estuvo edificando cosas que tenían sentido, porque edificaron la puerta de las ovejas, que se cree que es aquella por la cual entraban los sacrificios para los servicios del templo. Entonces tenía sentido que los sacerdotes pudieran trabajar en esa sección que finalmente iba a ser para el uso de ellos cuando estuvieran ministrando. Entonces había un punto práctico para que cada quien estuviera en el lugar que más convenía. Y por practicidad, otros, por ejemplo, lo hicieron frente a sus casas. Nehemías 3, versos 10 al 11, dice: asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Paat Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Entonces estaban ellos, algunos frente a su casa. Y algo que es, si tú quieres, de sentido común, que a veces dicen que es el sentido menos común de los sentidos, porque lo que necesitamos hacer son cosas lógicas, cosas obvias. Entonces, si él estaba viviendo en su casa y tenía un muro delante que estaba caído, pues lo más práctico para que no fuera y perdiera tiempo en ir hasta el otro lado de la ciudad a edificar otro pedazo del muro que también estaba caído, pues si ya estás enfrente, mejor dedícale toda tu fuerza a ese muro que caminas unos pasos, lo tienes ahí enfrente, y por bien de tu familia y por bien de tu casa conviene que estés edificando ese muro por algo práctico. Pon el sentido común. Y necesitaban usar ese sentido común para hacer lo que más conviniera. Y de esa forma, de una manera lógica, de una manera buscando lo más conveniente para el reino, para su familia, para su persona, para eficientizar el uso de los recursos, pues empezaban a poner a las personas como convenía. Y algo interesante es que Dios menciona los nombres de ellos. Y Dios tiene cuidado de qué hizo Atus, de qué hizo Malquías, de qué hizo Asub, de qué hizo cada persona. Porque a lo mejor cuando venimos aquí, muchos disfrutamos cosas que otros hacen que a lo mejor ni cuenta te das. Quizás no sabes ni siquiera el nombre de los que le están dando clases a tus hijos en la escuela dominical y que estuvieron orando por ellos, pero Dios lo sabe. A lo mejor no sabes el nombre o el cuidado que tienen los jóvenes que están poniendo el sonido o subiendo los videos o las cosas que son necesarias para tu edificación, pero Dios lo sabe.
Quizás no sabes quién fue la persona que vino y limpió o puso la silla en la que estás sentado. Pero Dios lo sabe y Dios no lo olvida y Dios lo ama. Y Dios ama al que limpió el salón, y Dios ama al que hizo cada cuestión, cada detallito, cada situación importante para que tú pudieras ser amado y servido y atendido y para que pudieras aprender de Él. Y a lo mejor venimos y no nos damos cuenta, quizás quién hizo una actividad u otra, o pocos son los que se dan cuenta. Pero lo importante no es que se dé cuenta el hombre, lo importante es que se da cuenta Dios. Y que Dios no olvida ninguna actividad de amor que hace a alguien por amor a su reino y por amor a Él. Y que aún Dios los reconoce. Y muchos miles de años después, esas obras que hicieron esos hermanos, nos lo deja como ejemplo. Entonces, así como Dios recordó, este hombre edificó esa parte del muro. Este otro hombre edificó esta otra parte del muro. Él hizo esto, él hizo lo otro. Hay una lista de obras que Dios sabe qué hiciste y qué no hiciste. Y Dios un día te va a dar una corona si tienes la bendición de alcanzarla. Y va a agradecer y a reconocer aquello que tú pudiste haber hecho. Y dice la Biblia como proféticamente que la gente cuando vea su corona le va a aventar la corona como diciendo no es nada comparado con lo que tú hiciste. Tú lo mereces todo. Pero Dios no va a dejar de reconocer la actividad que haga cualquier persona. Y no lo hacemos ciertamente para que los demás nos vean o no nos vean. Lo hacemos porque Dios no olvida cualquier cosa que hacemos en amor para Él, para Dios primero. Por tanto, Él tiene cuidado de nosotros. Dios, entonces, tiene presente quién hizo y también quién no hizo. Vamos a un pasaje adelante, Nehemías 3, verso 5, dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea, había un grupo ahí, los tecoitas. Y pues no era fácil andar edificando el muro, cargando piedras, poniendo cemento, haciendo actividades de albañil. Algunos quizás eran doctores, quizás eran farmacéuticos, quizás escribían, quizás eran de oficios diferentes. Y algunos eran grandes. Pero dice que el grupo de los tecoitas fue y restauró. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Y qué te está hablando aquí la Biblia? Que Dios tiene cuidado de quién hace qué en el reino y también Dios tiene cuidado de quién no hace qué en el reino. Entonces este grupo de los tecoitas, que había gente capaz, la gente que no eran los dirigentes, no eran los grandes, no eran los de arriba, ellos fueron y trabajaron en el muro y estuvieron esforzándose. Pero los principales, los jefes, los primeros, no movieron un dedo y no hicieron nada. Y entonces Dios tenía cuidado y decía, esos grandes no hicieron nada y debieron de haber hecho. Por tanto, no lo olvida. Y Dios tiene claro quién está lleno de capacidad, quién está lleno de talento, quién está lleno de entrenamiento y de dones y de cualidades y no mueve un dedo. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene medios? ¿Quién tiene juventud? ¿Quién tiene capacidad? Y se siente muy grande. No, a mí que me sirvan, a mí que me den, a mí que me atiendan, pero no quiere servir a los demás. Más el cristianismo no se trata de que me vengan y me den, porque dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir, sino se trata de que nosotros vayamos y sirvamos y amemos a los demás. Entonces estos tecoitas tenían unos coordinadores, unos jefes soberbios que creían que era poca cosa el ir a servir a Dios. Y si tú crees que es poca cosa, no hagas nada. Pero Dios no lo va a olvidar. Y así como a los tecoitas y los grandes que no se prestaron a ayudar ni se presentaron a la obra de su Señor, no era la obra de Nehemías, era la obra de su Señor. Porque aunque seas grande y tengas relevancia delante de los hombres, tú no eres Señor de todo. Hay un Señor de todos nosotros, aún los más ricos, aún los más poderosos, aún los más talentosos,
que es el Dios del cielo y de la tierra, a quien todo ser humano se debe. Y Él sabe quién le sirve y quién no le sirve. Él sabe también cuando una persona no mueve un dedo, cuando nada más tiene un corazón egoísta que hasta da tristeza oírlos. Ay, es que no me hicieron, es que no me atendieron, es que no esto, es que no lo otro. Una persona que nada más está pensando en ella, que me den, que me den, que me den. Pero Dios nos llama a tener presente qué vamos a hacer nosotros por los demás y qué vamos a dar para otros, y no tanto qué me van a dar a mí. No en todos los casos fueron los importantes personas que se hicieron a un lado, sino que en otros muchos, no como con los tecoitas, sino con otros, sí se decidieron apoyar. Nehemías 3:9, vamos a ver otro ejemplo, dice: junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ahí tienes, estaba un gobernador fervoroso, Ur, y a su hijo le enseñaba en su casa fervor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y aunque fuera el gobernador de la mitad de Jerusalén, no importa que tú seas hijo del gobernador, te agarras tu palita, te agarras ahí tus piedras, te vas a cargar las piedras, te vas ahí con Nehemías, vas a ver qué parte necesita que tú trabajes, y aunque seas el hijo del gobernador, tú vas a trabajar y vas a estar, aunque sea yo gobernador de la mitad de Jerusalén, tú vas a estar trabajando en lo que necesitas. Y él estaba no envanecido porque mi papá es el jefe de todos o de la mitad de la ciudad, sino estaba en una actitud de servicio. Y en esa actitud que tenía el hijo del gobernador, Dios nos llama a estar. No importa si tienes dinero, no importa si tienes talentos o tienes una familia de abolengo, ¿qué importa todo eso? Lo único que importa es qué opina Dios de tu servicio y cómo ve Dios tu corazón. No solamente el hijo, sino también funcionarios de relevancia servían. Nehemías 3, versos 17 al 18 dice: tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Ahí estaban todos restaurando. Los levitas, que eran servidores de lo material, estaban también restaurando. El gobernador de una región importante estaba también restaurando. Aunque fuera gobernador, necesitan que sea albañil, pues lo voy a hacer de albañil. Y Cristo nos llama entonces a estar sirviendo a los demás. Y si Jesucristo, que es Dios hecho carne, vino no a ser servido, sino a servir a los demás, ¿tú qué te crees que no puedas ir y servir a los otros? ¿Tú qué te crees que nada más estás esperando que me den, que me hagan? No, hay que ir y darnos por las demás personas y servirnos unos a otros. ¿Cómo me impresionaba a mí? Hace tiempo que yo iba a una congregación y veía a un director, que además yo sabía que era director de una empresa importante, con muchas personas a su cargo, con su traje, en la vigilancia, cuando llegaba yo a la congregación, y estaba perfectamente, elegantemente vestido, y a veces con una escoba, barriendo, y te recibía con una sonrisa y me llamaba por mi nombre, y hasta me daba gusto cuando llegaba y lo veía y le daba un abrazo, lo saludaba, admiraba a esa persona, y no decía: no, pues es que yo soy un ingeniero, yo soy alguien importante, yo tengo un puestazo en una empresa, sino estaba de una manera humilde cuidando la seguridad de los demás. Y mientras la cuidaba, por cierto, y podía barrer o limpiar o lo que fuera necesario, lo hacía con amor por los demás. Así estaban en aquella ocasión, aunque eran gobernadores, aunque era el hijo del gobernador, aunque eran personas, los levitas, el sumo sacerdote, todos estaban, si eso requería el reino, estaban edificando los muros. Y algo que Dios nos enseña en estos pasajes es la actitud. Porque no es ir todo pasivo o recargado en lo que otro hace, sino es la actitud con la que cada uno va. Porque Dios ve el corazón y luego ve las obras. Y hay una persona que es interesante por su actitud y Dios lo reconoce. Nehemías 3:20 dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, y por eso resaltamos ahí subrayado, con todo fervor. Porque Dios tenía cuidado de ver el corazón de ese hombre y decía: con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. O sea, ese hombre lo hacía con todo fervor.
Y como era un hombre fervoroso, se esforzaba, no decía, ay no, a ver, vamos a ver cuántas personas. Y entonces, ¿cuánto mide la muralla alrededor? Entre tantos que somos, nos toca de a metro, de a 2 metros o de a 3 metros. Yo ya cumplí la ley del mínimo esfuerzo, esta parte, yo ya me voy a mi casa, me voy. No. Él era un hombre fervoroso. Él era un hombre que estaba restaurando un tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Era alguien esforzado, era alguien que deseaba, yo amo al sumo sacerdote, yo le tengo aprecio, yo quiero que él quede seguro. Y un tramote ahí desde la esquina y te menciona toda la cantidad que él edificó. Y hay personas que son fervorosas y que tú dices, ¿cómo hace este hermano? ¿Cómo hace esta hermana? ¿Cómo se esfuerza por amar y por servir a los demás? Y otros pasivos, que nada más quieren que lo sirvan, que nada más quieren que me dan, dame, atiéndeme, ay no esto, siempre victimizándose, siempre llorando si le dieron o no. Dios no nos llama a ser víctimas de nadie. Dios no nos llama a que vengamos solamente a ser servidos, sino sobre todo a servir y a ponernos y levantar un poco de muro, un pedazo, y luego ir y humillar nuestros corazones y decirle, Dios, dame el fervor de ese Baruch, para que yo pueda con todo fervor y de una manera que te honre a ti, restaurar un tramo. Dios, ayúdame, algo importante, algo que tú reconozcas. Si te ven o no te ven, ¿qué importa? Si el hombre se dio o no se dio cuenta, ¿qué importa? Dios lo ve. Y tan lo ve que lo dejó escrito en la Biblia. Dios mira el apocamiento. Dios mira a los principales de los tecoitas que estaban todos apocados y no quisieron ir, todos soberbios y evadidos. Dios mira la pasividad, el derrotismo o el ánimo de conquista que pueda tener otra persona y que quiera levantarse. Dios mira cuando otros están nada más apuntando, veías esto, veías otro, y andan pasando las cargas a los demás. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú por qué no vas y lo haces? Y Dios mira cuando alguien con todo fervor se levanta a hacerlo. Y Dios está viendo. Y Dios te llama al muro. Y necesitamos muchas manos. El ánimo se pasaba a los demás. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Era una congregación fervorosa, tuvo ánimo de trabajar. U otra traducción de esa frase es tenía la mentalidad del trabajo. Cuando alguien no tiene la mentalidad del trabajo, ¿cómo cuesta una persona así? Le tienes que andar, ándale, haz esto, voy, ajá, sí, ahorita, no hombre, de aquí a que lo haga. Es desesperanzador pedirle a alguien así todo pasivo algo. Pero cuando alguien tiene la mentalidad de trabajo, viene un avance rápido. El reino avanza lento por gente que no tiene la mentalidad de trabajo. Porque no quiere esforzarse, porque ve la ley del mínimo esfuerzo, porque no tiene fervor en el corazón, porque quiere nada más recibir y no dar. Y Dios nos llama a cambiar esa mentalidad, que se levanten nuevos Nehemías, que se levanten nuevos Esdras, que tú te levantes y coordines y organices y hagas muchas cosas para Dios. Las actividades espirituales estaban correctamente planeadas y ejecutadas. Nehemías 8, versos 7 al 8, vemos un ejemplo. Dice, los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, estaban todos ordenados y vienen los nombres. Entonces unos iban con Bani, otros iban con Serebías, otros iban con Jamín, otros iban con Acub, otros iban con Odías. ¿Y qué grupo y qué personas tiene Odías? ¿Y cuáles tiene Azarías? ¿Y cuáles tiene Josabed? ¿Y quién atiende a los ancianos? ¿Quién atiende a los niños? ¿Quién atiende a este grupo? ¿Quién atiende a las señoras? ¿Quién atiende de acuerdo a su rol y a sus dudas? Y estaban todos ordenados y todos trabajaban en equipo para que según la necesidad y el grupo que tuvieran frente, pudieran entender claramente el sagrado mandamiento de Dios y la Biblia. Y entonces todos estaban unidos y ayudaban a entender. Tenían una enseñanza ordenada, organizada, oraban, eran aptos para enseñar, se entendía lo que hablaban y la gente entonces podía crecer espiritualmente.
Todo este trabajo trajo una gran alegría, fruto y perseverancia. Nehemías 8, versos 12 y 13 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron de las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, iban, compartían, generosos, daban de beber, se gozaban con alegría, estaban felices. ¿Y sabes después de eso qué pasaba? Quiero más. Al día siguiente, rápido, quiero más, quiero aprender más de Dios. Tenían hambre y Dios venía y los bendecía. Y entonces estaban conociendo a Dios y Dios se revelaba y se avivaba esa obra y se establecía en el Espíritu y había mucha gracia. Fueron tan enfáticos en planear su vida que incluso cuando se restauraron de sus pecados y demás, escribieron compromisos de qué le ofrecían a Dios y cómo se comprometían con Dios para toda su vida. Y los dejaron firmados ante Dios. Nehemías 9, verso 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Toda la nación puso: aquí está nuestro pacto, mi pacto. Así como cuando una pareja se compromete y empiezan a decir sus votos, y a qué se compromete él y a qué se compromete ella, y todos los demás lo oyen. Ellos, como una novia que iba a amar a su novio, a Dios, se comprometieron y todos sus principales firmaron a nombre de todo el pueblo nuestro pacto con Dios. Vamos a amar a Dios de esta forma. Me voy a dar por Dios por esta forma. Y lo dejaron escrito y quedó claro para todos. ¿Están de acuerdo que nos comprometamos con eso? Todos lo leyeron, todos estaban de acuerdo. Entonces firmaron y quedó el pacto. O sea, planearon, se consagraron a Dios y lo firmaron. Esta va a ser mi vida. Este va a ser mi compromiso. Este va a ser mi pacto. Y entonces se consagraron a Dios. ¿Cómo empieza todo esto? Encomienda a Jehová tus obras. Haz una planeación de tu vida. ¿Cuánta gente hay que no planea su vida? Esa gente que dice: estoy buscando mi salvación, y pasan años y años. No estás buscando nada, no te hagas. Porque bien que cuando tú vas a buscar una carrera te metes tantos años y sales con el título, o una secundaria, o algo. O trabajas 15 días y esperas la quincena y luego esperas el fruto de ese esfuerzo en tu quincena. Y si no te lo dan, luego estás tocando y hablando para que te den la paga. Porque tú trabajaste ese tiempo y sabes: voy a trabajar ese tiempo y voy a cobrar por ese esfuerzo que voy a hacer. ¿Qué estás logrando para Dios? Es tiempo de que te replantees, que te desengañes y que digas: la verdad, lo he hecho mal. Bueno, ya, vamos a volver a empezar. Pero voy a conseguir esto y esto y esto y esto y esto. Y en tanto tiempo. Y entonces, verdaderamente, este año voy a encontrar mi salvación. O en este mes, o me voy a poner a buscar. Voy a entender qué me faltó. Y me voy a preparar. Y voy a tener una vida que valga la pena. Dar pasos. Jesucristo exhortó a que hiciéramos una planeación adecuada para tener resultados, con varios ejemplos. Primero dio un ejemplo de una torre. Lucas 14, versos 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos le vengan y comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí está hablando de una torre, algo alto, algo que se ve, algo que además protege. Porque en una guerra, una torre era un lugar muy seguro. Si te querían atacar, tú desde arriba les arrojabas algo y no fácilmente conquistaban una torre. Entonces, y además en una torre podías ver desde lejos al enemigo y podías ayudar al pueblo. Tenía muchas ventajas una torre, y podían guardar alimento y muchas cosas en la torre. Dios nos llama a edificar una torre, una salvación, un lugar seguro para otros, para empezar para ti, para tu casa, para tu esposa, para tu esposo, para tu familia, para tus hijos. No que te hagas la víctima y que otros edifiquen una torre para tu familia, porque te toca a ti edificarla.
Te toca a ti poner las manos en el arado y hacerlo a ti. No pases a los demás las responsabilidades que son tuyas. Y luego cuando no salgan las cosas digas, ay, es que no me hicieron, es que no me ayudaron, es que no me dieron. No, te toca a ti. Edifica tu torre. Reconoce lo que hiciste mal y edifica tu torre. Pero ¿quién que va a edificar una torre? Que es un esfuerzo grande, imagínate una torre. Si nos cuesta trabajo edificar una casa, pues ¿cuánto una torre? No se sienta primero y ve si tiene lo necesario para acabar la torre. Entonces, ¿se trata de dinero salvarse o no? Pues no, porque finalmente la salvación no cuesta dinero, porque Cristo la pagó toda con su vida. Entonces, ¿qué cuesta? Cuesta que estés dispuesto a dar la vida por aquel que la dio por ti, que estés dispuesto a seguir sus pasos. Llamarte cristiano es decir, yo sigo los pasos de Cristo y voy a caminar por donde Él anduvo y lo voy a imitar. Y voy a amar como Él amó. Entonces, ¿cómo iniciar un cambio de vida? Planeando en el corazón. ¿Estoy dispuesto realmente a edificar una torre? No te llama a edificar una cueva. Te llama a edificar una torre. ¿Qué diferencia hay entre una torre y una cueva? Pues que en una cueva te metes, te escondes y nadie te ve. Y en una torre, desde lejos, todo el mundo te ve. Pero que se vea que hay una torre. Que se vea que hay salvación, que se vea que hay Dios, que se vea que hay un lugar seguro a donde poder ir si necesita alguien ser ministrado, ayudado por ti. Dios te llama a edificar una torre. ¿Quieres pagar el precio para edificar la torre? Bueno, Jesucristo, para que quedara claro, no nada más dio el ejemplo de la torre, dio otro ejemplo también con una batalla. Lucas 14, versos 31 al 32, dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, no solamente es una torre, también es una guerra, es una batalla. Y en la guerra, ¿qué te puede pasar? Te pueden matar. Necesitas ser hombre, necesitas ser aguerrido, necesitas ser fuerte. No te puedes acobardar. Necesitas ponerte y seguir en la batalla. ¿Y qué se necesita para esa guerra? Que Dios nos llama a tener fusiles y armas para ir a pelear contra otros. No, es una batalla espiritual. No nos llama Dios a matar a nadie. Dice la Biblia, no matarás. Es un mandamiento. Pero Dios nos llama en un sentido espiritual a estar dispuestos a poner la vida, a estar dispuestos a pelear una batalla de darnos por los demás, de amar a tu casa, de amar a tu prójimo, de darte por otros. Y en esa batalla a veces se sufre, a veces se cansa, a veces el cuerpo no quiere seguir, pero vamos a seguir, porque es una batalla y no nos vamos a acobardar y no lo vamos a soltar y no vamos a decir, ay, está muy duro, ay, no se puede, y ya, se va el cobarde y deja todo aventado y ya quedó el inicio de una batalla que fue conquistado bien pronto. ¿Puedes realmente llegar al fin de la batalla? Y si no puedes llegar al fin, envía condiciones de paz. O sea, no te metas a una guerra que no quieres pelear. Un verdadero cristiano es mitad cristiano y mitad soldado. Seguimos a Jehová de los ejércitos. ¿Eres de su ejército? ¿Eres un león dispuesto a hacer lo que Él te pida? ¿Eres un hombre de verdad que quieras portarte varonilmente? O una mujer, porque no importa si eres hombre o mujer, Dios nos llama a ser varoniles, o sea, en un sentido de ser valientes y darnos por el reino. ¿Eres valiente? Dios quiere ver si estás dispuesto. ¿Cómo inicia la planeación? En el corazón. ¿Estoy dispuesto a edificar una torre si Dios me la pide, aunque sea visible? No importa, mejor, para que otros vean que hay seguridad. Y estoy dispuesto a pelear una batalla hasta el final y no me voy a acobardar, sino la voy a pelear en aquello que Dios me pide. No me voy a agachar, no me voy a acobardar, no me voy a rendir. Voy a ser un hombre de verdad porque sigo a alguien que fue un hombre de verdad, que es Cristo. Él no se acobardó, Él no se echó a correr. Él no mandó a sus discípulos por delante, Él salvó a sus discípulos y Él fue por delante y dio la vida por ellos. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú?
Si quieres iniciar una planeación por Dios, debes de estar dispuesto a edificar una torre. O sea, no es llego, me salvo, dejo de pecar y ya, que me apacientan y que me atiendan, que me vean, que me den, No, eso no es cristianismo. Dios te llama a edificar una torre. Eso es pasividad, eso es engaño religioso. Y Dios te llama a ir a la batalla. Ese es el llamado. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Ambos ejemplos fueron usados como introducción para poner las condiciones de la participación en los planes de Dios. ¿Cuál es esa conclusión? Bueno, Jesucristo la dijo en sus propias palabras y la vamos a leer. Lucas 14, versos 33 al 35. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos llama a ser sus discípulos. ¿Qué se requiere? Se requiere disposición a edificar algo grande, una torre. Se requiere disposición a edificar algo que honre a Dios y a pelear una batalla, una guerra espiritual verdadera. ¿Qué vamos a hacer? Planear. Ver si tienes los gastos, ver si tienes lo necesario, si estás dispuesto. ¿Y dispuesto a qué? Renunciar a todo lo que posees y ser su discípulo. Que no digas son mis cosas, es mi vida, es mi futuro, es mi cuerpo, es esto, es lo otro. Sino que encomiendes a Dios tu camino. Que le digas, yo tengo estos planes. Dios, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? ¿Tú qué pides de mí? Que realmente pongas a Dios en la ecuación y dejes que Él te guíe. ¿Y sabes qué? Mejor te va a ir. Porque te aseguro que la vida de Nehemías y de Esdras, aunque padecieron y sufrieron cuando fueron, después de dejar el palacio y todas las comodidades que tenían ahí en Susa y siendo funcionarios altos del rey, pues no estaba muy cómodo ir tantos kilómetros y viajar y meterte en problemas, pero cuando vieron la ciudad, cuando vieron a Dios siendo exaltado, cuando vieron que el testimonio de Dios en la tierra se levantó, valió la pena. Tuvieron vidas que valieron la pena. Ellos edificaron más que una torre, edificaron una ciudad. Pelearon batallas, no porque fueran a matar a nadie, pero los problemas los vencieron. Dios te llama a vencer los problemas. Ese es el verdadero cristianismo, no el apocado, no el que quiere que le den todo. Dios nos llama a producir para el reino y a darnos por otros. ¿Quieres hacerlo? El llamado es claro. Debes de estar dispuesto a dar todo, a dar tu vida. Mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Buena es la sal. O sea, ¿quién es la sal de la tierra? El que evita que la tierra se pudra, pues el que da la vida por lo que Dios quiere que dé la vida. El que se pone en la torre y empieza a edificar aquello que Dios le pide que edifique. El que se pone en la línea de batalla, no que manda a otros, sino que se pone él en la línea de batalla y está ahí y no se acobarda. Ese es el que Dios quiere y esa es la sal, la que le da sabor a la tierra. El que está, denme, ayúdenme, esto. Quiere ser salado, pero no es la sal él. Y si la sal perdiera su sabor, dice, no sirve para nada, ni para el mulador, ni para nada, y la arrojan afuera. ¿Qué te está diciendo? Si pusiste tu vida a edificar una torre y la dejaste, o pusiste tu vida en el filo de la batalla y la dejaste y perdiste tu sabor, ya no sirve tu vida. Entonces, ¿cómo sirve? Sirve cuando te consagras, cuando te das a Dios y cuando tomas ese llamado supremo que Dios te da y no lo sueltas. Y ni lo sueltas hoy ni mañana y siempre estarás en aquello que Dios te pide. El cristianismo no es del que empieza, o del que está un año, o 2, o 3, o 5, sino del que está hoy, mañana, y en 10 años, y en 20 años, y en 30 años, si Dios nos presta vida. Y mientras Cristo no venga, estaremos ardiendo y haciendo aquello que Él nos pide, cada día edificando una torre, y cada día ayudando y bendiciendo en aquello que Dios nos pide. ¿Quieres ser parte de los planes de Dios? ¿Quieres añadirte? ¿Quieres ser alguien que edifiques un pedazo del muro? ¿Quieres vivir para Él? Nehemías es un ejemplo.
Dios, más Nehemías, más Esdras, más la iglesia que actúa ahí, reedificaron una ciudad. Dios y tú, ¿qué vas a hacer? ¿A qué Dios te llama? ¿Dónde está esa suma de tu vida hacia algo que valga la pena? Dios te invita a sumarte y a producir y a hacer algo para los demás. Tomemos entonces la decisión de involucrar a Dios en nuestros planes y aún más de supeditar nuestros planes a Dios y considerar a Dios primero y decir: Dios, yo pienso esto, pero tú qué piensas y cómo me guías. Dios promete, si eres sincero, que Él te va a dar guianza. Termino con el texto que inicié, Proverbios 16:3, dice la Biblia: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon tus obras, pon tus planes, pon tu futuro, pon tus ideas delante de Dios. Encomiéndalas, organízalas, ordénalas y Dios te va a afirmar, te va a hacer fuerte y te va a ayudar. Dios le dio todo a Nehemías. Hizo algo para lo cual humanamente no estaba preparado. No tenía dinero, pero Dios se lo dio a través del rey. No tenía los tazones ni la sabiduría que tuvo Salomón y las personas a las cuales Dios les ayudó, y hasta David dejó sketches y muchas cosas para poder hacer todo lo que los tazones y las cosas que estaban llenas de símbolos para el templo. Pero Dios se los dio de regreso. Puso la oración y el deseo de decir: yo quiero edificar, y Dios lo bendijo. No se victimizó, no dijo no se puede. ¿Tú qué vas a hacer? El mismo Dios de Nehemías está aquí y Él te ve. Y si tú quieres poner verdaderamente tu vida para Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a usar y Dios va a hacer algo que valga la pena de ti. Da pasos, no seas pasivo, da pasos. Arrepiéntete del conformismo y de la pasividad. Ponte a ver por qué no has hecho nada, si es que no lo has hecho. Si sigues haciendo lo que has estado haciendo, vas a seguir obteniendo lo que has estado obteniendo, y probablemente es nada. Y otros 10 años pasivo, no, o 5 años, o 1 año, o 20, o 15, o lo que sea que sean. Dios quiere que hagas cambios. Plantéalos, hazlos, da pasos, y Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Amén. Bien, con esto me despido. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde. Nos vemos aquí el siguiente domingo para continuar estudiando juntos Esdras y Nehemías. Dios les bendiga.